Pero obviamente el resultado de esto y estas hojas que ustedes ven acá, este papel, conlleva una cantidad de trabajo, de coordinación, de mirar al sector, de entender las necesidades del sector, ¿cierto? Y para llegar acá hubo una pregunta marco, que es un poco lo que tú señalas. En primer lugar es entender qué vamos a entender por patrimonios digitales en el marco de esta estrategia. Y como tú muy bien dices, los conceptos los tomamos de UNESCO, entendiendo el patrimonio nativo digital, ¿cierto? Como también el patrimonio análogo que es digitalizado. Eso es un marco amplio, pero al mismo tiempo implica siempre o constantemente tomar definiciones de qué vamos a entender por cada uno de los dos. O sea, eso no es suficiente para delimitar un universo, sino que nos establece un marco para poder orientarnos. Y eso puede ser problemático, pero al mismo tiempo es una oportunidad porque también da la flexibilidad respecto del problema patrimonial, que no está cerrado de qué es patrimonio, por lo tanto tampoco está cerrado en lo digital, que es el patrimonio digital. Voy a poner un ejemplo. Para las campañas presidenciales se crean sitios web, por ejemplo, con los programas de gobierno. Obviamente eso es una fuente histórica fundamental después para estudiar, ¿cierto? La historia de las elecciones, la historia de la democracia, etcétera. Pero muchas veces pasa que esos sitios web se bajan luego de los periodos eleccionarios. Entonces, por ejemplo, la importancia de poder cosechar esos sitios web, mantenerlos, ¿cierto? Y lo más importante, tener la posibilidad de volver a consultarlos. Eso es fundamental para crear también memoria cívica, ¿cierto? Respecto de nuestra historia electoral, por ejemplo. Entonces, claro, cuando están las elecciones, está el sitio web, uno revisa y es como uno es usuario como contingente de la información. Pero muy prontamente esa información puede no estar disponible y muy probablemente cuando no esté disponible vamos a entender el valor que tiene que no esté. Y ahí puede ser muy tarde y por lo tanto hay que tomar medidas con la suficiente anticipación. La necesidad de armar una estrategia de patrimonios digitales en Chile responde en primer lugar, y esto me parece muy importante, a un quehacer que ya existe. O sea, esto no viene a inventar necesariamente cosas nuevas, sino a reconocer, a fortalecer y a visibilizar cosas que ya existen. Y acá hay programas muy queridos y de muy larga trayectoria, como por ejemplo el sitio Memoria Chilena, que tiene 21 años, que es un portal de contenidos que pone en valor las colecciones de la Biblioteca Nacional. Está la Biblioteca Nacional Digital, que cumplió 11 años este año, y está también el programa Biblioredes, que actualmente se llama Red Digital de Espacios Patrimoniales, que provee de Internet, pero no solamente de Internet, sino que busca reducir la brecha digital a través de brindar conectividad a espacios culturales a lo largo de Chile, por ejemplo, en todas las bibliotecas públicas y centros culturales del país. Ese programa cumplió este año 22 años. Entonces, de alguna manera la estrategia quiere mirar estratégicamente el sector, entendiendo que cada vez más el patrimonio digital se transforma casi en tan abrumador, ¿cierto?, como el patrimonio físico, cada vez es más, y las preguntas de qué vamos a preservar, cómo lo vamos a preservar, por qué, criterios de priorización, y que las decisiones que tomemos hoy día tengan buena vejez para el futuro, ojalá, por lo menos en el mediano plazo. No sé si podemos tener una bola de cristal tan potente, pero... Y un poco esa mirada es la que articula este trabajo que podemos ir profundizando a lo largo de esta conversación. Gracias, Dani. Oye, y creo que sería súper interesante ahora que estás hablando justamente de la palabra estrategia en un país como Chile, tiene una relación directa con cómo se sectoriza el servicio público, cuáles son sus diferentes escalas y los distintos sectores que entran a ser actores clave, ¿no? Clave para la reducción de la brecha digital, clave para la promoción del acceso, etcétera. Y una parte importante de la publicación de la estrategia es justamente construir estos antecedentes, identificando actores, identificando ejemplos internacionales, identificando también y reconociendo el trabajo previo, que es justamente lo que estabas nombrando. Pero sobre todo me parece muy interesante el reconocimiento que hay en la labor de descentralización en los distintos órganos de lo público. Entonces, ahí, bueno, ustedes, ahí si nos puedes explicar un poco más acerca de cómo se articulan esos actores, cuál es el rol de los municipios, de las bibliotecas, etcétera. Sí, bueno, obviamente
Yo creo que lo digital crea como una falsa ilusión, pero en potencia de ser verdadera, de facilitar el acceso para todos y todas, democratizar los accesos. Falsa no porque no se pueda cumplir, sino porque no por señalarla por adelantado significa que se va a concretar, sino que eso hay que intencionarlo también. En Chile, por ejemplo, tenemos una muy alta conectividad, alrededor del 90% de la población, sobre todo a través de teléfonos inteligentes, pero esa alta conectividad no necesariamente implica un acceso equitativo a los bienes culturales. Y por lo tanto, si bien muchas veces nos queremos de alguna manera sentir orgullosos de nuestros avances respecto de la conectividad, las brechas de cómo se accede a los contenidos patrimoniales, a los bienes culturales, se replican respecto de las brechas que existen en el entorno análogo, si se quiere. Y en ese sentido, por ejemplo, incluso a nivel de conectividad, los estudios establecen que las mujeres, las infancias, los grupos más rurales, ¿cierto?, o grupos subrepresentados tienen menor acceso también a la conectividad. Y de alguna manera, el trabajo de la estrategia, obviamente, atendiendo a ese desafío, que es un desafío tanto para las instituciones patrimoniales o los agentes patrimoniales que operan en el mundo análogo, ¿cierto?, en el mundo concreto, como los que operan en el mundo digital, va a ser siempre un desafío. Al respecto, la estrategia pone como un enfoque, más que la descentralización, el enfoque territorial. Y el enfoque territorial no solo tiene que ver con distribuir de manera más equitativa el acceso o los bienes, sino que también, y esto es muy importante y que es muy desafiante, tiene que ver con reconocer y posibilitar que las particularidades locales también tengan una expresión en el entorno digital y que obviamente siempre está en disputa con expresiones más dominantes. Obviamente el contenido que pueda brindar la Biblioteca Nacional Digital o los museos nacionales, que son instituciones que tienen obviamente un capital cultural también y un presupuesto mayor, ellos van a tener una presencia digital mucho más robusta que quizás, por ejemplo, un archivo que pueda levantarse a través de un ejercicio en una biblioteca pública en una localidad aislada. Pero, ¿quién dice que es más importante qué? ¿Es más importante lo de la Biblioteca Nacional o es más importante, y quizás la pregunta no es lo más importante, sino cómo evidentemente predominan y tienen más espacio algunas expresiones que otras? Entonces la estrategia, por ejemplo, bueno, para que se entienda también el alcance, la estrategia articula a actores públicos en materia de patrimonios digitales, actores públicos entendidos principalmente como ministerios, ¿cierto?, subsecretarías, y llega a ese nivel en esta primera dimensión. Eso no implica que busque gatillar y busque articular una red de actorías vinculadas a los patrimonios digitales que involucren a universidades, centros de investigación, municipios, empresas privadas, organismos internacionales, fundaciones, etcétera. Pero con este universo que va más allá de lo público no los puede obligar a tributar a la estrategia, sino que la idea es articular trabajos que permitan también un ecosistema más equilibrado y más sano, porque el accionar del Estado nunca va a ser suficiente por sí mismo, sino que también requiere de que todas las actorías del ecosistema cumplan su función, si se quiere. En ese sentido, un ejemplo muy concreto que se propone en la estrategia tiene que ver, para la pregunta del reconocimiento más bien situado de las historias locales, más subrepresentadas, tiene que ver con cómo incorporar, por ejemplo, si es que yo soy una institución museal, regional, y tengo un presupuesto X para digitalizar una colección, ¿cómo yo hago, por ejemplo, un proceso de consulta con públicos de interés para determinar qué colección digitalizamos primero o qué colección ponemos a disposición? ¿Lo elige el curador solo del museo o puede haber un espacio de consulta con público respecto de qué colecciones digitalizar? Obviamente esas son preguntas que están veladas por o cruzadas por preguntas de presupuesto. Es mucho más caro digitalizar el siglo XX y el XXI porque está sujeto a derechos de autor que obras que sean del siglo XIX o antes.
Pero al mismo tiempo, obras más antiguas tienen problemas de las obras huérfanas, que no se sabe muy bien a veces atribuir autoría, y entonces también entran dilemas éticos respecto de si uno puede publicar estas obras que no tienen atribución clara de derechos de autor. Entonces, todas estas otras preguntas se entrecruzan en esta disyuntiva de, bueno, ¿qué vamos a digitalizar? Y yo creo que la clave en la pregunta de qué digitalizar tiene que involucrar también a quienes van a ser los usuarios de esa información o los sujetos de interés de esa información. Sí. Y me acuerdo también cuando estaba viendo la estrategia, había un plan de acción con propuestas muy concretas, ¿no? Con una serie de medidas y acciones que pretenden alcanzar ciertos objetivos. Y entre ellas hay un rol, es una interpretación mía, pero me da la impresión de que se considera un rol activo de los usuarios y usuarias, ¿no? Se considera también todos los datos que de alguna manera, o se propone considerar los datos que los usuarios y usuarias entregan a los sistemas, ¿no? Cuáles son las colecciones más consultadas, y que eso de alguna manera también tiene un valor dentro de la estrategia. ¿Eso tiene alguna proyección que tú veas ahora en la implementación? Sí, mira, la estrategia tiene un marco temporal que es 2024-2029. A mí me gusta poner como una analogía que en este primer ejercicio es ordenar la casa, pero creo que no es suficiente, sino que es ordenar la casa y también ver y avanzar un poquito más quizás en acomodar ciertos espacios quizás de esa casa que pueden estar desatendidos, ¿cierto? Y que necesitan urgente remodelación por una parte, y también quizás construir espacios nuevos. Pero me parece importante eso porque también creo que transmitir las expectativas respecto a este instrumento es clave para como el éxito mismo del instrumento. Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, que es uno de los lugares que estuvimos mirando, que tuvimos reuniones también con el equipo que implementó una estrategia de patrimonios digitales en Países Bajos, ellos tienen 2 versiones del documento. Entonces, obviamente, si estuviéramos teniendo esta conversación el 2025, 2026, quizás los desafíos serían otros, las propuestas serían otras, porque el horizonte de esto es al 2029 de tener un orden y también proyectar cosas que son urgentes y necesarias para la sostenibilidad del sector, de alguna manera. Y respecto de eso, como tú muy bien dices, acá hay una definición clave que tiene que ver con poner a la persona usuaria como el centro, entendido como desde dónde vamos a mirar esto. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces esto también sirve para distintas agendas, que son muy válidas todas, pero finalmente el usuario o la persona usuaria va a ser quien va a verse beneficiado de alguna manera por este instrumento de política pública de manera más directa. Medir eso también va a ser desafiante. O sea, si nosotros ponemos a la persona usuaria acá y después viene el 2029 y viene mi autoridad y me dice, bueno, ¿qué dijo la persona usuaria de esta estrategia? Eso también es algo que estamos calibrando, porque también, como tú dices, hay mucha cosa declarativa, pero hay un desafío que nos ocupa mucho de poder también medir y materializar esto en un plan de acción. Y por eso mismo, nosotros lanzamos la estrategia en abril de este año y durante todo el resto del año trabajamos en su plan de implementación. Entonces, si bien hoy en día este documento presenta en total 4 ejes de trabajo, ¿cierto? Y en total 37 acciones concretas, dijimos ya, pero las acciones también hay que seguir como desagregándolas para poder de alguna manera involucrar a las distintas personas y equipos que tienen que tributar para ella. Y eso nos llevó a un trabajo con 25 puntos focales o unidades con las que estamos trabajando, tanto del Ministerio de las Culturas, Subsecretaría de las Culturas, Subsecretaría del Patrimonio y Servicio Nacional del Patrimonio. Esto es muy orgánico, institucional, pero me parece importante porque también requiere una articulación intraministerial. Y también involucramos al Ministerio de Ciencia, tanto a la Subsecretaría de Ciencias como a ANID, ¿cierto?, a la Agencia Nacional de Investigación, y también a Ciberseguridad, que es una unidad que está dentro del Ministerio del Interior y que de alguna manera vela por procesos como transversales de ciberseguridad. Y en este plan que diseñamos logramos levantar 98
acciones concretas, que los llamamos componentes, que de alguna manera van a permitir ir midiendo cada uno de los ejes de trabajo. Y nos tiene muy contenta que la semana pasada terminamos un primer reporte piloto, o sea, hicimos un ejercicio de todo esto, llevarlo a una plataforma de reportabilidad en donde cada una de estas personas que comprometió algo, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos comprometiendo trabajar en un registro o en un espacio donde uno pueda acceder a todos los patrimonios digitalizados, que es como un inventario en crecimiento, ¿cierto? Y esa es una medida que recae en el equipo que me toca a mí liderar. Entonces hicimos este primer reporte piloto para probar un poco cómo estaba funcionando este trabajo con todas estas actorías, y fue súper interesante para poder empezar también a sentar, no solamente con lanzar la estrategia, sino desde ya empezar a comprometer el avance de cada una de las cosas que se están comprometiendo. Y eso va a tener 2 reportes, uno a mitad de año y uno a final de año. Vamos a publicar esos avances, y lo más importante es que la ciudadanía, los actores privados de fundaciones, etcétera, también requieren esa información, porque el Estado necesita de alguna manera de los otros y otras que también de alguna manera midan y estén exigiendo una gestión y un avance respecto de esto. Eso. Yo creo que en ese punto es bien interesante también cómo la estrategia se hermana de alguna manera con el proyecto de ley de patrimonio que está ahora esperando su momento en el Congreso, ¿verdad? Porque si no entiendo mal, este proyecto de ley con todas sus indicaciones otorga a órganos colegiados, es decir, que están conformados por miembros de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, sector privado y el sector público, en un consejo, ¿verdad? Y este es el consejo que determina el valor patrimonial de los bienes, en este caso digitales, ¿no? O en el futuro determinará aquello. Entonces, justamente este punto que estás mencionando tiene una relación o un respaldo, y debe tener también un respaldo desde un punto de vista legislativo. O sea, tenemos que tener las leyes necesarias que nos permitan crear esos espacios en que estos distintos actores se puedan colegiar y tomar decisiones. Sí, quizás importante lo que tú señalas, porque claro, nos encontramos como sector patrimonial en este momento bien emblemático de volver a reactivar la discusión en torno a la actualización de la legislación patrimonial vigente en nuestro país, un anhelo transversal que esperamos que pueda concretarse pronto, porque nuestra ley está muy desactualizada respecto de los conceptos, ¿cierto?, que se manejan en la actualidad. Y eso tiene obviamente consecuencia de la gestión de los patrimonios, una gestión más inefectiva, ¿cierto?, y en su salvaguardia también. Este proyecto de ley en concreto, quizás el impacto más como que se pueda como relacionar con los patrimonios digitales tiene precisamente que ver con la actualización e incorporación de nuevas categorías de protección. Y en la medida en que se actualizan los conceptos, ¿cierto?, pasar de hablar de monumentos a hablar de patrimonio mueble e inmueble, por ejemplo, de patrimonio material, incorporar el patrimonio cultural inmaterial, etcétera. En la medida en que se actualizan los conceptos, también se actualiza la gestión de estos patrimonios. Y una de las cosas que introduce el proyecto de ley tiene que ver con los planes de gestión vinculados a los patrimonios, y muchas veces los planes de gestión involucran etapas o procesos de digitalización o de disponibilidad de los recursos en entornos digitales. Por lo tanto, de alguna manera lo que vemos es que la discusión de este proyecto va a servir en distintas dimensiones a una agenda digital, si se quiere. Y eso creemos que es súper importante, pero al mismo tiempo viene a complementar legislación existente en la materia. A saber, por ejemplo, la ley 19.733 sobre libertad de opinión e información, que de alguna manera mandata a la Biblioteca Nacional como depósito legal electrónico. O sea, toda obra nueva creada electrónicamente tiene un depósito legal en la biblioteca, y eso es muy importante, ¿cierto? Y también el Archivo Nacional, a través de la ley 21.180 sobre transformación digital del Estado, mandata a que el Estado entero se digitalice, ¿cierto? O sea, sus procesos, esos documentos sean en formato digital, y el depositario de toda esta información que genera el Estado es el Archivo Nacional.
y que también eso ya está mandatado por ley, la implementación ha sido un poco lenta, entonces de alguna manera existen distintos cuerpos que vienen a complementar y a darle un marco, ¿cierto?, a la gestión de los patrimonios digitales, pero yo creo que a futuro también habría que repensar en alguna, o sea, habría que repensar o proponer quizás alguna lectura que fuera más específica respecto de esta gestión, pero por lo pronto esta discusión va a aportar a robustecer estos procesos que muchas veces son transversales, ¿cierto?, en distintas organizaciones, en distintos tipos de patrimonio, y que lo digital ya está como parte muchas veces de esta gestión. De ahí también la importancia de que la gobernanza considere en sus orgánicas la permanente actualización de sus actores, ¿no? Y que los actores sean justamente de los distintos mundos de la sociedad, tanto de la sociedad civil, del mundo privado, del tercer sector, del mundo público. Y si nos puedes contar un poco lo que viene. ¿No? Sí, bueno, lo que viene ahora, de alguna manera es bien, lo vemos como con mucha ilusión, si se quiere, porque llegar a este documento es como escalar una primera montaña. Mi preocupación ahora, o mi ocupación, es cómo llegamos al 2029 y que esto sobreviva un cambio de gobierno, tenga el presupuesto necesario para implementarse como se requiere, a nivel tanto de financiamiento de proyectos, pero también a nivel de fortalecimiento de capacidades de los equipos. Esto también implica una transformación digital de los funcionarios y funcionarias que de alguna manera están mandatados a llevar esto adelante. Y ahí hay mucho espacio de aprendizaje todavía, pero por suerte tenemos estos puntas de lanza que son estos grandes proyectos que hemos llevado en el Ministerio como Memoria Chilena o Biblioteca Nacional Digital, que son de alguna manera bien emblemáticos y que esa expertise también va a servir para otros casos. Hoy día obviamente no me voy a poder detener, pero traigo acá el plan de trabajo, ¿cierto?, que es un Excel con 98 acciones muy concretas que tienen una meta, tienen un indicador, tienen medio de verificación. Entonces también, y se los digo no para latearlos, sino para, si es que alguien quiere tener más información, que la pida, porque la información está. Y también la invitación a quienes están acá, que probablemente más que nadie pueden estar interesados en un instrumento como este, que puedan acercarse a nosotros, podamos conversar, buscar instancias de colaboración, porque esto, claro, uno piensa que el Estado tiene un rol muy importante que cumplir, pero como decía antes, este es un ecosistema que su característica quizás más atractiva es el dinamismo que tiene y la diversidad de actores que la componen. Y en eso el Estado no puede tampoco desconocer eso, y yo creo que tiene que tributar a que eso que ese dinamismo y esa diversidad se permanezca reproduciendo de alguna manera. De todas maneras, y haciéndote caso entonces, ahora abrimos el diálogo. Si alguien quisiera comentar o hacer alguna pregunta a Daniela, tenemos unos breves minutitos por allá. Yo misma voy. Muchas gracias, Daniela. Yo soy periodista y he tenido la más impresionante admiración por la labor nacional, territorial que desempeñan las bibliotecas públicas, especialmente algunos maravillosos ejemplares de bibliotecólogos o bibliotecólogas. Cito a Patricia Medina de Maullín, por ejemplo, que ha publicado libros sobre los deportistas de Maullín, los pescadores de Maullín, las viejas de Maullín. Y ¿qué ancla pueden representar estas personas en los territorios? Muchas gracias, un gusto verte acá. Nos hemos encontrado en distintos espacios. Como tú muy bien dices, las bibliotecas públicas es la infraestructura cultural más capilar que tiene el Estado de Chile. Y lo digo con mucho orgullo. Casi en todas las comunas de Chile, si no me equivoco, existe una biblioteca pública que cumple un rol no solamente de fomento lector, ¿cierto?, sino que cumple un rol de centro social, de encuentro comunitario, de acceso a internet para hacer trámites, cumple un rol como muy importante y muy diverso. En el caso de la biblioteca, hay dos acciones que quizás son importantes que podemos como rescatar y que sería también importante que queremos con la estrategia profundizar.
Por una parte, existe un programa que se llama Memorias del siglo XX, que ahora se llama Memorias del siglo XX y XXI, que es un programa que lo lleva el Archivo Nacional, pero lo que invita es a que a través de las bibliotecas regionales, específicamente, se hagan ejercicios de historia reciente de las comunidades y se